El año es 2025. Nuestro mundo brilla. El cromo y el código definen cada rincón. Rascacielos tocan las nubes. Monumentos al ingenio humano. Los drones zumban. Una sinfonía metálica constante en el aire de la ciudad. La humanidad está atada, sin poder soltarse, al torrente digital. La información corre sin parar. Un torrente que amenaza con llevarse las viejas costumbres. Bajo esta luz implacable, las historias antiguas, las leyendas susurradas de otros tiempos, parecen disolverse. Se desvanecen como fotos viejas expuestas al sol. Las leyendas ahora son solo apuntes en archivos digitales polvorientos, casi nunca vistos, rara vez recordados por la gente ocupada. El pasado se siente como un fantasma lejano, un espectro que ya no importa frente al progreso. En esta era tan rápida, una era de gusto instantáneo y modas digitales que pasan volando, ¿quién tiene tiempo para penas antiguas? Los terrores que antes definían el mundo viejo han sido cambiados por nuevas angustias, miedos modernos, el miedo a desconectarse de la red, el miedo a quedar obsoleto digitalmente. Los cuentos escalofriantes que antes rondaban la luz temblorosa de las fogatas y las sombras profundas de los cuartos oscuros, ahora son solo curiosidades pasadas de moda. El folclore se ha vuelto solo otro montón de datos, analizado por algoritmos y luego olvidado rápidamente. Lo sobrenatural, esa fuerza poderosa de antes, se descarta como superstición vieja, fácil de desmentir por la lógica fría de la ciencia y el ojo sin pestañear de la tecnología. Pero algunas historias, algunos relatos muy antiguos, se niegan tercamente a morir. Están tejidas muy dentro del miedo humano, de la pérdida profunda, del arrepentimiento sin fin. Estas historias se adaptan, mutan. Las viejas ondas de radio, esos ríos invisibles de sonido, todavía zumbaban con una energía olvidada. Frecuencias abandonadas hace mucho por las radios comerciales, consideradas viejas, llevaban más que solo silencio. Llevaban estática, los susurros fantasmales de transmisiones olvidadas de hace décadas, y ahora, algo más. Un sonido nuevo. Un lamento triste, escalofriante. Era débil al principio, fácil de confundir con simple interferencia del aire, solo una falla en la estructura vieja y rota de un mundo más antiguo. Pero el sonido creció, se hizo más claro. Llevaba una tristeza inconfundible, profunda, un dolor que cruzaba las barreras del idioma y el paso del tiempo. Era un sonido de pura pena. Ingenieros de redes, esos exploradores modernos de las ondas y aficionados dedicados, revisando con paciencia las ondas de radio, empezaron a notar esta cosa rara. Tarde en la noche, cuando el pulso digital imparable de la ciudad por fin bajaba a un murmullo, el lamento aparecía. Viajaba en las ondas como un pasajero fantasma, un polizón de una orilla olvidada. Algunos, curiosos y preocupados, intentaron rastrear de dónde venía. Solo encontraron transmisores muertos, sus antenas oxidadas apuntando en silencio, como acusando al cielo indiferente. El origen no estaba en ningún lugar físico, pero el sonido estaba, sin duda, y de forma escalofriante, en todas partes. Era, sin lugar a dudas, el sonido de una mujer llorando por sus hijos perdidos. Luego, este fenómeno empezó a filtrarse en los rincones olvidados y polvorientos del Internet. Foros viejos, sin mantenimiento, sus lápidas digitales todavía accesibles. Su apariencia ya no era la de una mujer fantasma con un vestido blanco, roto, penando en la orilla del agua bajo la luna, su tristeza atada a un lugar físico. El avance imparable de la era digital había transformado su propia esencia. Ahora era un ser de datos puros, corrompidos. Una falla viviente que respiraba en el sistema. Se manifestaba en parpadeos brevísimos, casi invisibles, en muchísimas pantallas. Un rostro, deformado y triste, visible por un instante en una videollamada cortada. Una sombra fugaz, inquietante, capturada por una cámara de seguridad, solo milisegundos antes de que el sistema fallara sin explicación y se apagara. Los drones, vigilando las ciudades vacías y silenciosas en lo más profundo de la noche, la capturaban. Sus propios hijos se habían ido hace mucho tiempo, perdidos en las aguas oscuras y turbulentas de un tiempo olvidado y trágico. Pero su instinto maternal, horriblemente torcido por siglos de pena y el peso de una maldición sin fin, seguía siendo ferozmente, terriblemente poderoso. Ahora buscaba nuevos hijos, no hijos de carne y hueso, ya no.
Buscaba a los hijos del algoritmo, esas personas perdidas, a la deriva en el laberinto digital enorme y confuso, aquellos cuyas identidades eran más virtuales que reales, sus vidas vividas a través de pantallas y avatares, sus mentes, llenas de estímulos digitales, eran tierra fértil, vulnerable para su tristeza contagiosa. Estos eran los jóvenes que vivían sus vidas principalmente a través de pantallas brillantes, sumergidos por horas y horas en mundos de realidad virtual enormes y complicados. Sus avatares, hechos con mucho cuidado, eran, en muchas formas, su verdadero yo. Sección 5. Susurros en la casa inteligente. Manifestaciones modernas de un miedo antiguo. La casa moderna, antes pensada como una fortaleza de tecnología inteligente y comodidad automática, no ofrecía un refugio real contra ella. De hecho, de forma retorcida, le daba caminos nuevos y peligrosos para su terrible intrusión. Los asistentes virtuales, esos sirvientes digitales por todas partes, hechos para obedecer órdenes y dar información, de repente, sin explicación, se desviaban de su programación. En vez de dar reportes comunes del clima o noticias de la bolsa, susurraban pedazos de su lamento antiguo y triste. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?», gritaban sus voces sintéticas, usualmente tranquilas, helando hasta los huesos a los que estaban en casa sin sospechar nada. Los vehículos autónomos, esas maravillas de la ingeniería que se movían en silencio y con eficacia por las calles oscuras de la ciudad, se volvieron escenarios inquietantes para sus apariciones fantasmales. Un auto sin conductor, funcionando con algoritmos complicados, podía frenar de golpe, sus muchos sensores detectando una figura fantasma que no estaba ahí físicamente, una cosa rara en sus datos. O un pasajero solo, acurrucado en el asiento de atrás, podía ver un reflejo fugaz y horrible en la ventana. Una mujer llorando, su cara una máscara aterradora de estática digital y pena antigua, profunda, como si siguiera el ritmo del vehículo por unos momentos de infarto antes de desaparecer en la noche. Las cámaras de seguridad, los ojos siempre vigilantes, sin pestañear, del mundo moderno conectado, eran especialmente fáciles de influenciar por ella. Las grabaciones mostraban puertas abriéndose solas con un crujido, movidas por una fuerza invisible. Sección 6. La maldición viral. Contagio digital y mentes atrapadas. Su pena profunda no era solo un tormento personal, aislado. Evolucionó, se volvió un contagio. Una maldición digital aterradora que se extendía con la velocidad y eficacia alarmantes de un virus de computadora dañino. Los aparatos que sin querer capturaban su imagen fugaz o grababan su lamento triste empezaban a fallar de maneras muy inquietantes. Sus pantallas parpadeaban sin control, mostrando su cara llorosa y deformada. Sus parlantes soltaban su lamento triste y escalofriante al azar, sin aviso. La maldición era horriblemente contagiosa, extendiéndose peligrosamente de un aparato afectado a otro a través de redes compartidas y sistemas conectados. Muchas veces empezaba suavemente, casi sin que se notara. Sección 7. El no olvidar. Una misión desesperada. Contra el olvido. ¿Por qué este regreso horrible? ¿Por qué esta adaptación extraña y aterradora a la era digital brillante y limpia? El nuevo reinado de terror tecnológico de La Llorona no nació de una maldad simple, sin sentido. Era, en el fondo, un acto desesperado, lleno de angustia, un grito primitivo contra la marea creciente del olvido. En una sociedad que parecía tirar su pasado con cada nueva actualización de software, con cada nuevo aparato, ella se había vuelto una archivista aterradora y a la fuerza de la tristeza. Su misión oscura, parecía, era asegurar que la memoria misma, la esencia de la experiencia, no se extinguiera. Ella veía un mundo que cada vez más olvidaba sus raíces, sus historias base, su dolor como grupo. Las lecciones difíciles aprendidas de tragedias pasadas estaban siendo borradas, reemplazadas por la llegada constante y abrumadora de información nueva y pasajera. La empatía, esa conexión humana vital, estaba disminuyendo, muchas veces reemplazada por reacciones digitales superficiales, actuadas, un emoji rápido, un compartir sin pensar. La Llorona, la que llora eternamente, la imagen misma de la pena sin fin, no podía soportar esta amnesia de grupo que avanzaba lentamente. Sección 8. Ecos en la red oscura. La leyenda perdura en redes secretas.
Las plataformas de Internet principales, las carreteras bien iluminadas del mundo digital, intentaban desesperadamente borrar todo rastro de su presencia. Borraban cuentas marcadas por actividad rara, filtraban palabras clave asociadas con su leyenda, y negaban oficialmente que existiera como un ser digital. Pero La Llorona, siempre adaptable, encontró refugio en los rincones sin luz y sin vigilancia del enorme mundo digital. La red oscura, esa parte escondida y sucia del Internet, se volvió su nuevo territorio salvaje. Aquí, entre los foros secretos y las redes muy encriptadas, su leyenda crecía, más poderosa y más aterradora que nunca. Los usuarios en estos espacios oscuros compartían sus encuentros terroríficos, de primera mano. Publicaban archivos dañados, pedazos de grabaciones de audio de su lamento escalofriante e imágenes pixeladas de su forma fantasma. Hablaban del síndrome de duelo digital en voz baja, con miedo, intercambiando advertencias y teorías sobre cómo era ella y qué quería. Se convirtió en un nuevo tipo de leyenda urbana, perfecta para la era digital. Sección 9. Las cicatrices invisibles. Una advertencia final sobre recordar nuestras raíces. El año 2025 seguía su avance imparable. La tecnología, como siempre, continuaba su avance que parecía no tener fin. Se presentaban nuevos aparatos, prometiendo aún más conexión. Se lanzaban redes más rápidas, haciendo el mundo aún más pequeño. Mundos virtuales más envolventes llamaban, ofreciendo escapes de la realidad cada vez más detallados. Pero a pesar de todo este progreso, un miedo suave, que no se podía definir, quedaba en el aire. Un escalofrío digital que no se podía arreglar con actualizaciones de software, ni explicar con diagnósticos de aparatos. La historia de La Llorona, renacida y cambiada en la era del código, había dejado su marca imborrable. Una cicatriz invisible en la conciencia digital de toda la gente. Su lamento triste, aunque quizás más débil ahora para algunos, todavía resonaba en las frecuencias olvidadas. Un susurro fantasma en la estática entre estaciones. Su imagen fallida y triste todavía parpadeaba al borde de lo que vemos, una cosa rara medio vista en una pantalla, una sombra en un reflejo digital. Ella servía como una guardiana sombría, silenciosa, un recordatorio constante, inquietante, de que nuestras raíces, nuestras historias, nuestras penas y traumas como grupo, no pueden simplemente borrarse con la próxima actualización del sistema operativo o la nueva moda en redes sociales. Son una parte esencial de nosotros. Definen quiénes somos, de dónde venimos. Olvidarlos, elegir olvidar a propósito, es perder un pedazo vital de nuestra humanidad compartida. Descartar las historias viejas, las advertencias antiguas, como simples cosas de un pasado supersticioso es invitarlas a volver en formas nuevas, quizás aún más peligrosas y aterradoras. La aparición digital escalofriante de La Llorona era una advertencia clara. Una súplica desesperada y triste desde las profundidades oscuras del tiempo olvidado, aumentada y transmitida por la misma tecnología que, en muchas formas, fue diseñada para hacernos olvidar.